Muy buenos días. Gracias por acompañarme al estudio del capítulo 6 de Lucas, la segunda parte. No olvidemos que Lucas es el evangelio que más datos aporta a la vida de Jesús, porque la forma como él compuso su evangelio inspiradamente, pues es averiguando. Él no fue un testigo presencial de la vida de Jesús, pero él estaba relacionado con las personas que a su vez eran discípulos de él, seguidores de Jesús, aprendices de Jesús. Entonces, cuando Jesús fue al cielo, lo que hizo Lucas después de un tiempo, se puso a recolectar datos de todas aquellas personas que habían tenido contacto con Jesús, y por eso su evangelio tiene muchos datos, muchos más que los otros evangelios. Bueno, leemos entonces en la segunda parte del capítulo 6 de Lucas. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. No olvidemos que Jesús estaba hablando las cosas que acabamos de leer cuando todavía seguía en curso el pacto antiguo, porque solamente cuando Jesús murió, terminó el pacto antiguo y empezó el pacto nuevo. Por esto es que dice, perdonen y serán perdonados, porque todavía Jesús no había cargado los pecados de la humanidad. Pero ya, por ejemplo, en el libro de Colosenses, ya en el Nuevo Testamento, ya no dice la inspiración, perdonen y serán perdonados. Dice, perdonen porque han sido perdonados. También no juzguen y no serán juzgados. Esta es una característica de la naturaleza humana, juzgar a los demás. Pero no se olviden, olvidamos a aquellos que caemos en el error de juzgar a otros, así los otros hayan cometido faltas muy graves, porque desconocemos o ignoramos que es la misericordia de Dios obrando en la vida de una persona, por ejemplo, en mí, en usted, para que no cometamos los errores que otros han cometido y a cuales estamos juzgando. Entonces, se ignora la misericordia de Dios cuando se juzga a los demás. Por esto es que la persona que juzga a los demás también será juzgado. Igualmente, el que condena también será condenado, porque igual es el resultado solamente del amor misericordioso de Dios, que las personas, muchos de nosotros, la mayoría, no caemos en grandes pecados y crímenes, es porque Dios nos ha protegido. Nada más que por eso. Por eso es que no tenemos razón de juzgar o condenar a los demás. Y asimismo tenemos que tener una amplitud mental para perdonar. Pero ahora, gracias a Dios, Jesús llevó los pecados, ya no necesitamos perdonar para ser perdonados. Fuimos perdonados en el Getsemaní cuando el Dios, el Padre, puso los pecados de la humanidad en Jesús. 38. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, les será vaciada en su regazo, porque con la medida que midan, les será medida. Esto es una ley de la naturaleza. Hay que dar para recibir. La ley de la vida es eso, dar para recibir entre las criaturas. Solamente las criaturas lo que hacen es recibir de Dios y luego empiezan a compartir para poder recibir. Es como un flujo de materias que se recibe para dar, se recibe para dar. Esta es la ley de la vida. Es necesario observar, no solamente en dinero, sino en todo bien. Es necesario que demos para recibir. No podemos, Dios no tiene la costumbre, vamos a decir, de dar y dar y dar a quien solamente acumula. Realmente el sistema del mundo, que es regido por Satanás, ese es el sistema que observa ese método. Da y da a alguien y que no da, pero Dios no. Dios da al que da. También les dijo una parábola, el versículo 39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Esto es en la vida, los consejos de la vida.
los consejos prácticos. No puede dar una persona que está lejos de Dios, lejos de la Biblia, porque ahí se encuentran las lecciones de vida, los consejos para vida. Entonces, esto hay que tener presente. Pidamos consejos o recibamos consejos de personas que tienen familiaridad en su vida con las Escrituras. Versículo 40. Un alumno, un discípulo, no está sobre su maestro. Después que el discípulo se haya preparado bien, será como su maestro. Nunca el discípulo está sobre su maestro, salvo que después de haya hecho estudios superiores sobre el mismo tema, superiores a los que le enseñó su maestro, podrá ser como su maestro. Podrá ser superior a su maestro, pero primero tiene que llegar a ser como él. 41. Porque miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no miras la viga que está en tu propio ojo. 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, permíteme expulsar la paja de tu ojo, cuando tú no ves la viga que está en tus ojos? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo o en tus ojos, entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Es así la costumbre humana de vivir criticando a los demás por cosas que uno ve que hacen, sin darse cuenta que nosotros hacemos, los que critican, hacen aún cosas mayores que las que están criticando. Porque así es la ceguera humana. Es mejor tener prudencia en ese aspecto y no andar criticando a los demás. 43. Porque no hay árbol bueno que haga frutos malos. No hay árbol bueno que haga frutos malos, ni tampoco hay árbol malo que haga frutos buenos. Porque cada árbol, dice el Señor, es conocido por sus propios frutos. Porque de los espinos no se recogen higos, ni tampoco de las zarzas se recogen uvas. Esto es muy interesante. Cada hombre es conocido por lo que hace, por lo que dice, por sus acciones. Un hombre bueno no puede hacer acciones malas. Igualmente un hombre malo no hace acciones buenas. 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca el fruto bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, habla su boca. Muy bien. Y entonces, el hombre bueno, ¿cómo así llega a tener un buen tesoro para sacar de su buen tesoro lo bueno? El hombre bueno, realmente no existe hombre bueno. Lo que hace Dios es sembrar la palabra de la historia de su Hijo en su mente, y esa palabra empieza a producir frutos de bien. Este es el origen de su tesoro. Es la palabra de Dios, tal como está dicha en San Juan 3, el nuevo nacimiento, esta obra de Dios que desde el cielo pone la palabra. Esta persona tiene un tesoro bueno y podrá sacar de ese tesoro cosas buenas. Pero la persona que no ha recibido ninguna comunicación de Dios, esta persona no tiene que sacar, buen tesoro sacar. Y a la persona, Jesús dice, que se le conoce en el versículo 45 por lo que habla. Escuchen bien, amigos. Somos conocidos por lo que hablamos regularmente. Entonces, si usted quiere conocer a una persona, solamente preste atención a lo que habla. 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Dice Jesús a las multitudes. Y todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es parecido. Leemos en el versículo 47. Dice el 48. Es parecido a un hombre que al edificar una casa puso los cimientos sobre la roca.
Y cuando ocurrió una inundación y el torrente se fue contra aquella casa, pero sin embargo no pudo moverla, porque había sido bien construida. Así es la persona que escucha la enseñanza de Jesús y la pone en práctica. Entonces es como una roca, como un edificio que tiene cimiento sobre la roca. Esa persona, cuando vienen los ataques de la vida, no le tumban. El versículo 49. Pero el que escucha mi palabra, dice Jesús, nada hace, o sea, no obedece, no pone en práctica la palabra, es parecido a un hombre que construyó una casa sobre un terreno sin cimientos. Y cuando vino el torrente, dio con fuerza contra ella, y grande fue la ruina de la casa. Son enseñanzas tan magistrales de Jesús, tan extraordinarias, pero realmente el ser humano no tiene capacidad para ponerlas en práctica. Tiene que recibir la palabra de Dios, tiene que aceptar esta influencia del cielo para que decida esa persona orientar su vida en otro destino. Si no recibe la palabra de Dios implantada desde el cielo, esto es, si no experimenta el nuevo nacimiento, es muy difícil que una persona preste atención a la palabra que hace Jesús, que habla Jesús, para ponerla en práctica. Les agradezco su compañía para estudiar el capítulo 6 de Lucas. Les deseo que Dios los bendiga esta semana, y la próxima semana continuaremos con el capítulo 7 de Lucas. Muchas gracias.